Bienvenidos, amantes de la literatura y exploradores del oscuro. Mi nombre es Lady Viviana Sicua y los invito a adelantarnos en un relato que nos perturba y nos fascina a partes iguales. El corazón delatador, de Edgar Allan Poe. Prepárense para un viaje al abismo de la psique humana. Edgar Allan Poe, el maestro del terror psicológico. Y antes de dar inicio, nos sumergiremos en el cuento. Hablaremos de su creador, Edgar Allan Poe. Nació en 1809. Su vida fue un gran torbellino de tragedias. La orfandad temprana, la pobreza, las adicciones y la constante sombra de la muerte, especialmente de las dos mujeres que amó. Estos fantasmas personales se convirtieron en la materia prima de su genio literario. Poe es reconocido como uno de los padres del cuento moderno, un maestro del terror psicológico y un innovador de la poesía. Sus obras exploran rincones más oscuros de la mente humana, la locura, la culpa, la obsesión y la desintegración del yo. El corazón delatador, una espiral descendente. Ahora, adentrémonos en la trama del corazón delatador. Un narrador anónimo que insiste febrilmente su cordura nos confiesa el plan para asesinar a un anciano con el que vive. No hay motivos aparentes, solo una obsesión enfermiza. Con el ojo del buitre, un ojo que perturba hasta la locura. Durante 7 noches, el narrador espía al anciano en la oscuridad. En la 8ª noche, su obsesión culmina en un acto de violencia. Sofoca al anciano hasta la muerte, lo descuartiza su cuerpo y lo esconde debajo de las tablas. La policía llega alertada por sus vecinos y el narrador, en un intento desesperado por mantener la compostura, los invita a pasar. Pero a medida que la conversación avanza, un sonido comienza a atormentarlo. El latido del corazón del anciano que suena cada vez más fuerte en su mente. Y la culpa y la paranoia lo consume hasta llevarlo a la confesión. Vamos a ver el análisis y un comentario crítico de la Dua del Poe, de Poe y su criatura. Este cuento es un estudio magistral de la locura y la culpa. Como lo hemos visto, el narrador se aferra a la idea de su cordura, pero sus acciones, pensamientos delatan su obsesión por el ojo del anciano. Es una metáfora de sus propios demonios internos, de una mente perturbada que se descontrola. La agudeza sensorial del narrador,
su percepción distorsiona la realidad, la cual contribuye a su creciente ansiedad y paranoia. Poe utiliza un estilo economizador para identificar la obsesión del anciano, creando atmósferas claustrofóbicas y opresivas. El cuento explora la delgada línea entre la cordura y la locura, mostrando cómo la obsesión puede conducir a la paranoia y finalmente a la violencia. La culpa personifica el latido del corazón. Se convierte en un tormento insoportable que lleva al narrador a la autodestrucción. Es fascinante contrastar al autor con su criatura. Poe, a pesar de su propia inestabilidad emocional, fue capaz de canalizar los demonios a través de la escritura, creando personajes que encarnan los aspectos más oscuros de la psique humana. En cambio, el narrador del corazón delatador es incapaz de controlar sus impulsos y su costumbre a la locura. Como hemos analizado, el protagonista muestra una dualidad inquietante: la frialdad y la manipulación, pero también obsesión y culpa. Estas contradicciones lo convierten en un personaje complejo y profundamente perturbador. La lectura crítica como una herramienta de comprensión. El corazón del delatador es un cuento que nos confronta con los abismos de la mente humana y los peligros de la obsesión y la culpa. Pero ¿por qué es tan importante la lectura crítica? La lectura crítica nos permite ir más allá de la trama superficial, cuestionar las motivaciones de los personajes, analizar los temas que plantea el autor y conectar con la obra o con el cuento aún más profundo. Nos ayuda a comprender mejor las complejidades de cada tradición humana, a desarrollar nuestro pensamiento crítico y a su vez conformar nuevas ideas.